Todo el día se habla de Cristian Cueva y los problemas que está viviendo en estos momentos. Tanto así que por todos los canales salen diferentes abogados, cada uno da su versión y estos también dan versiones diferentes de la cantidad de años, qué pasará con él y muchas cosas más. Así que yo he encontrado o he escuchado a un abogado peruano, magíster en ciencias penales de la Universidad de San Martín, donde dice las cosas como son sin exagerar y de verdad me ha aclarado muchas preguntas acerca de este caso. Así que he seleccionado estas 4 respuestas importantes acerca de este caso de Cueva con Pamela López. Así que la primera pregunta sería: ¿cuál es la pena y cuántos años de prisión pueden darle a Cristian Cueva? Escuchemos. En primer lugar, hay ciertos detalles que necesitamos conocer para poder establecer una supuesta sanción para este jugador del Cienciano del Cusco. Las imágenes que se han propagado en la conferencia de prensa no nos permiten establecer la fecha. Ciertamente se ve una agresión física contra su actual esposa aún, en el ascensor y en otro momento en la casa, pero lo que no tenemos, y que es importante en este caso, es si producto de esos actos de violencia se generó algún tipo de daño físico. Y eso únicamente se establece a través del examen que practica un médico legista. Entonces, hasta donde yo he escuchado de la conferencia de prensa, se hace referencia, repito, a que estos hechos serían de este año, pero que la señora no habría denunciado los mismos a solicitud del padre de Cristian Cueva. Entonces, ese es un factor determinante, ¿no? Porque para poder hablar de pena, tenemos que ubicar, en primer lugar, qué tipo de daño se ha causado. Es claro que hay violencia, nadie lo discute, pero tenemos que establecer si esto llega a ser una lesión, porque la competencia varía, ¿no? Si es una lesión que está por debajo de los 10 días, eso va a un juzgado de paz. Y realmente en los juzgados de paz las sanciones son simbólicas, ¿no? O sea, no hay una pena privativa de libertad como sí lo hay en el ámbito penal. Estos hechos que registran actos de violencia, tengo entendido que no fueron denunciados oportunamente. Y por ende, la señora no pasó un examen para determinar los días de incapacidad, ¿me entiende? Y eso es difícil. Ahora, violencia psicológica yo creo que sí se va a poder acreditar, porque esta no es la primera vez, ¿no? Es un comportamiento ya constante, habitual a lo largo, y yo hablaría inclusive que no solamente la víctima es su esposa aún, sino también su núcleo familiar, concretamente los hijos de la familia. Entonces estamos ante un caso donde estamos ante una violencia ya familiar, y creo que ya su defensa viene adoptando las medidas necesarias, correctivas. Me imagino que ya ha habido una ficha de valoración de riesgo y el juzgado de familia dentro de las 24 horas lo que hace es emitir, ¿no es cierto?, medidas de protección en favor de ella. Pero con relación a la pena, te voy adelantando, lo más probable es que no haya una pena efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos casos de violencia que se adecúan en el 122b del Código Penal, establecen en el caso que la lesión no sea grave, ¿no?, pena de 1 a 2 años. Si hubiera un agravante, la pena va de 2 a 3 años. La única posibilidad que Cristian Cueva pudiera estar inmerso en la posibilidad de una pena privativa de libertad es si, habiéndose dispuesto por parte del juez medidas, ¿no?, restrictivas, que él no puede acercarse a la víctima, al entorno familiar, entonces, y él lo hace e incumple ese mandato judicial, estaríamos hablando de un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Y ahí sí hay una circunstancia que se refiere específicamente a los casos de violencia. En ese caso la pena sería de 5 a 8 años. Pero, repito, esto parte siempre y cuando él incumpla las reglas impuestas por el juzgado. De lo contrario, si nos vamos al 122b, las penas no alcanzan para que la pena sea efectiva. Lo veo muy difícil. La segunda pregunta es: ¿qué sucederá entre Cueva y Cienciano, club con la cual ha dado una conferencia de prensa ayer, mientras que en contemporánea su mujer, actualmente todavía, lo denunciaba delante a todo el país con su abogada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasaría con Cristian Cueva y Cienciano de Cusco. Claro, a ver, hagamos una precisión. Una cosa es su contrato como futbolista profesional que lo vincula con el Cienciano del Cusco y que ciertamente él tiene que cumplir. Y otra cosa es que todo club, ¿no es cierto?, nacional, extranjero, tiene un reglamento interno donde debe prever situaciones como esta. Sin embargo, hemos escuchado a un dirigente del Cienciano, yo diría, con contundencia, minimizar este acto, diciendo únicamente que este es un tema personal, privado, y que las autoridades lo tienen que ventilar. Y eso revela claramente y explica pues por qué la crisis del fútbol peruano, ¿no? Porque con dirigentes que se voltean a ver actos de violencia contra personas débiles, no adoptan medidas fuertes y efectivas, ¿no es cierto? Pero es propio del fútbol nacional, está en crisis, una crisis de la cual no van a salir, pero además una crisis de valores institucionales. Y creo que de eso adolece este club cienciano con la posición que han adoptado a través de este directivo que salió en cámara, ¿no? Es triste escuchar que alguien que agrede a una mujer en el club digan es un tema personal, nuestro reglamento interno no aplica, y él ha viajado y mañana está a disposición del entrenador para jugar con Alianza Lima. O sea, dentro de la escala de valores, definitivamente ellos
la violencia contra la mujer, contra su entorno familiar, no se encuentra, ¿no? Y priorizan sus intereses futbolísticos antes que lo que puede considerarse inclusive, de ser el caso, una vez que se determine, un hecho delictivo. La tercera pregunta es, ¿cuánto puede durar este proceso judicial de Cristian Cueva, sabiendo cómo funciona la justicia en el Perú? Vamos a ver qué nos dice el doctor. Hay que ser honestos y hay que hablar con la verdad. En el Perú no podemos determinar cuánto tiempo puede durar un proceso. Partamos de esa premisa, porque el sistema de justicia en nuestro país está en crisis y los plazos establecidos en las normas legales no se cumplen. Eso como premisa. En segundo lugar, como este es un caso mediático, téngalo por seguro que en las primeras semanas el juez, el fiscal que tenga a su cargo el caso, va a tratar de agilizarlo, ¿no es cierto? Además tiene una abogada que es bastante persistente, dura, ¿no es cierto? Y eso favorece en este caso a la persona de la víctima. Pero un plazo exacto sería mentirle, sobre todo en el sistema judicial peruano. Además, tenga presente que en la hipótesis que el señor está como presunto autor de estos actos de agresión, sea declarado responsable, puede recurrir a otra instancia para que se realice el fallo. Por lo pronto, lo que corresponde son las medidas de protección, ¿no es cierto? Y esas medidas de protección tienen como finalidad prevenir o que continúen los actos de violencia. Si Cristian Cueva incumple la medida de protección que le imponga el juez de familia, que puede ser el alejamiento de la persona, el alejamiento del domicilio, ahí sí la cosa se complica y estaríamos hablando de lo que señalamos en un momento, del delito de desobediencia, que le prevé una pena entre 5 y 8 años, y ahí sí podría privarse de su libertad. Pero un plazo exacto, yo creo que ningún abogado sería capaz de decir, en un mes esto se resuelve, ¿no? Yo estimo que este caso, por lo menos, en una primera instancia va a durar lo que resta de este año. La cuarta y última pregunta es Cueva y el alcohol. Ya que la agresión se dio cuando Cueva estaba en estado de ebriedad, ¿qué consecuencias podría traer el hecho de haber consumido alcohol o quizás también otras sustancias estupefacientes? No está dentro de la norma, no prevé como agravante concretamente el estar en estado de ebriedad. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Sería un contrasentido que un deportista calificado, entre comillas, de selección, ¿no es cierto?, esté consumiendo drogas y alcohol, porque para poder incorporarse al Cienciano del Cusco ha tenido que haber una evaluación médica, exámenes de sangre, ¿no?, que es lo propio que hacen todos los jugadores. En consecuencia, descartemos ese argumento, ¿no?, que pueda ser invocado. Y además, para que una persona utilice, por ejemplo, que es un adicto, ¿no?, al alcohol o a las drogas, y esto traiga consigo, ¿no?, que se le exima de un tipo de responsabilidad, tendría que haber un resultado médico, una evaluación que permita establecer esa circunstancia. De lo contrario, no. Y en el caso concreto, siendo un jugador de fútbol profesional, esa posibilidad no existe. Digamos que esto fue lo más importante que dijo este abogado. Lo que yo pienso es que se acerca más a la realidad, mientras que otros abogados en la televisión dicen que le podrían dar 15 años, 12, 6... Bueno, cada quien tiene su parecer. Hay muchos que, como ya dije, que se quieren hacer ver, que se quieren hacer conocidos. Bueno, este caso recién empieza y vamos a ver qué pasa más adelante. Mientras que de acá a unas horas Cienciano tendrá que jugar con Alianza Lima y vamos a ver si Cueva jugará o quizás no es convocado o quizás será suplente, no se sabe. Vamos a ver qué sucede. Bueno, y esto fue todo por el día de hoy. Conmigo será hasta el próximo video. Chao.